Reviso quién está. José Martínez. ¿Quién es iPhone? Es ¿Me pueden decir quién es iPhone MS? Manuel, ok. Entonces nada más no está Pedro Alexis. José Luis, muy bien. Bueno, buenos días. Antes que nada les voy a pedir que por favor conecten su cámara. Entre semana que tuve una plática con el coordinador y está pidiendo que forzosamente todos tengan la cámara encendida. Entonces me espero hasta que todos la conecten. Ya les mandé por WhatsApp el documento de la presentación del día de hoy. Los espero, hasta que conecten la cámara. Nomás espero que se cargue un poquito el cel, ¿no, profe? Para poderme conectar de ahí Muy del bien. teléfono, para que funcione. Es Perfecto. que en la compu no tengo. En unos 2 minutitos. Perfecto, los espero sin inconveniente. Mientras descarguen el archivo que les mandé por WhatsApp, por favor. Les comento esto porque el coordinador me llamó la atención por el hecho de que hicieron un comentario que pues igual yo no estoy ahí presente para, para resolver sus dudas. Entonces, los que tengan la cámara requiero que estén conectados para que yo esté al pendiente de que están poniendo atención, ¿sale? Espérame, me necesito salir de la llamada para poder ingresarla con la cámara.
Respecto a eso, ¿tienen alguna duda? ¿Ninguna duda respecto al examen? Mencionado 14-20. Algo me dice de 14-20. Pues yo dije que iban a ser mínimo 20 preguntas, pero la última clase no tuve el tiempo debido al trabajo para poderles dar la clase. Hubiera sido 20 preguntas si hubieran tenido esa clase. No, se sacaron de onda porque ahí la indicación del examen decía las siguientes 20 preguntas. Entonces, como nada más venían 14, no sabían si no había cargado bien el examen, y si iban, y había algo que no nos estuviera apareciendo y que usted estuviera contemplando a futuro. Bueno, la- Además, la- en y la plataforma nada más iba a evaluar 14 preguntas, punto, por nada eso, más. la indicación en el Ujú. examen decía 20 preguntas, por eso salió la duda. Ok, ¿Sale? sí, Y la otra fue que a uno de los compañeros le bloqueó o le desconectó todo el examen. Sí, o sea, le reseteó todo el examen. ujú, Entonces él tenía la situación de que hacía en ese momento si ya le faltaba poco tiempo. Esas fueron las dudas que surgieron en el momento. Y, o sea, en ningún momento fueron preguntas como tal del examen. Fueron situaciones que se dieron, pues directamente por la plataforma. Y ese fue el comentario que se hizo. Así de que, pues es que se necesitaban resolver estos asuntos. ujú. ¿Sale? Esa es la cuestión. Del examen tal cual no había dudas. De situaciones que se dieron durante el examen fueron lo que procedió. Ok, perfecto. Bye. Entonces, si no tienen algún comentario, duda respecto a eso, podemos iniciar. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el tema de la arquitectura IO64. Antes de comenzar con dándole lectura al tema, ¿alguien había escuchado mm, la característica IA64 o les viene a la mente algo de algún comentario respecto a este punto? Pues solo puedo pensar en la de 64 bits de Windows, ¿Es que correcto? permita trabajo con memoria RAM mayores a 4 gigas para transferencia de archivos mayores no me acuerdo cuánta cantidad, creo que también son 4 gigas el máximo tamaño de un archivo en x86 Ajá, y en el 64 ya se pueden de mayor tamaño. Creo que era así, no me acuerdo bien si es así o nada más es con respecto a la memoria RAM. ok. ¿Alguien más? Juan Manuel, José, José Luis. Yo no conozco de eso, Juan Manuel. Ah, bueno, la arquitectura IA64 ah, se le da el nombre de arquitectura IA64 correcto, porque es una tipo de evolución o una mejora en el tema de procesamiento de instrucciones, que como lo hemos visto en temas pasados, la función primordial de un procesador, de un microprocesador, es que la ejecución de instrucciones que el usuario puede introducir en algún lenguaje de programación
para solicitar alguna, los cuatro elementos básicos de, de- de un ciclo de instrucciones, que son cuáles. Ayúdenme. No los busquen, ayúdenme. Uno, ¿qué es búsqueda? Dos, ¿no se acuerdan? Pues en el examen casi todos salieron con 10. A ver, Cintia, acuérdeme, ¿cuáles eran los cuatro puntos básicos en el desglose de instrucciones? ¿No se acuerdan? Era búsqueda, era... ¿Qué? Paginación. No. Procesamiento, ¿no? Algo así. Ándale, Sí. Dos. perdón. Eh, procesamiento. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Búsquenle, prefiero que le busquen y que retroalimentemos la información para irnos igual despacito y entender bien el tema. Búsquenle ahí en las presentaciones. Porque si eso no queda claro, pues mm, vamos a estar hablando al aire. Entonces, búsquenla ahí en sus presentaciones. Son cuatro. De hecho, creo que todos esa pregunta, todos la tuvieron perfectamente contestada. A ver, Alexis, José Luis, Eh, ejecución, profe, también era, ¿no? Algo así. ¿cuál? No era algo así como, creo que venían planteadas como de codificación, ejecución. Ajá, Sí, dos, más, son cuatro, ¿cuál más? a ver, es procesamiento, Ajá, ejecución, sí, codificación sí. y la Te otra, falta ¿cuál es la primera? la primera, te falta la primera. Búsqueda. Ah, búsqueda. Ahí está, Búsqueda. correcto. Ajá. Entonces, la arquitectura IA-64 es una evolución, como lo dijo, ¿quién ahorita? Lot. Ujú. Es una mejora, por decir, una mejora continua o una evolución del procesamiento de datos de la ejecución de 32 bits a 64 bits. ¿Qué es lo que hace? Se hacen mejoras tanto en la velocidad de búsqueda, tanto en la velocidad de decodificación, en la ejecución y en la memoria. ¿Sale? Estos cuatro puntos son importantes que se los graben. ¿Sale, Cintia? Alexis, Luis, todos, que estemos en el mismo canal de entender que pues, todo lo que vamos a hablar, vamos a tenerlo en la cabeza, vamos a tener estos cuatro puntos. ¿Sale? Siempre. ¿Por qué? Porque la razón de ser de los microprocesadores, en este caso, es la ejecución de instrucciones. Y el ciclo de ejecución es esto: buscar, entender o codificar, realizar o ejecutar y almacenar en memoria. Y después de eso, de almacenar en memoria, ¿qué es? Se regresa un ciclo, como lo comentamos, como un ciclo a las manecillas del reloj. ¿Sale? Que se va a repetir una y otra vez. ¿Vale? Entonces hasta ahí se entiende, ¿va? Sí. Perfecto. Y ahí entra también, por ejemplo, en una de las evoluciones del sistema de 32 bits a 64, también involucra el tema de los diferentes tipos de ejecución de instrucciones, que son las instrucciones o, o microprocesadores escalares o procesadores paralelos. Entonces, en respecto a las instrucciones paralelas y procesadores escalares, ¿estamos bien? Sí, de cómo lo ¿Sí? va acomodando para que trabaje uno y luego entre la siguiente tarea
Es correcto. Y pues sí. Eso, en resumen, la diferencia o entender la forma de analizar las instrucciones, tanto paralelas o escalares, es una forma de segmentación de datos. No es otra cosa más que eso. Una forma de separar o de realizar diferente orden en las instrucciones que vamos a realizar para, obviamente, cada uno de esas formas tiene su razón de ser, que puede ayudar en diferente tipo de actividades o procesos que va a hacer que va a realizar el usuario. ¿Sale? Y eso también va encaminado junto con parejo a las instrucciones RISC y las instrucciones CISC. También eso lo entendemos, ¿verdad? Sí. A ver, José Martínez, retroaliméntame la diferencia entre instrucciones RISC y CISC. Ok. Deje nada más. Te doy una revisada a los que me mandó porque en esas yo sí tuve duda. A ver, está bien, chécalo. Deja, mm, mm, pues inclusive estoy revisando tu examen y esas las tienes bien, José. Pues sí, porque yo les pedía antes de empezar a los documentos que nos había dicho que nos basáramos. Ajá. Mira, te voy a leer lo que tu respuesta. Que RISC trabaja más rápido al utilizar menos ciclos de reloj para ejecuciones. También utilizan un sistema de direcciones no destructivas en RAM. Así es. ¿A qué te refieres con no destructivas? No destructivas, pues que empieza a trabajar de una manera más rápida sin hacer daño al equipo o a alguno de los instrumentos que ahí se maneja. Buen punto, buen punto. En arquitectura física del equipo, ¿qué es lo que podría llegar a dañar al momento de que el equipo ejecute muchas instrucciones, igual que no tenga la capacidad? Pues primeramente el procesador, ¿Qué le pasaría? pues se podría quemar, se podría averiar Ujú. por la velocidad o porque cuando trabaja con mayor velocidad pues requiere más temperatura. Ajá, ok. Entonces pues esa sería una opción por la cual podría subir averiaciones o daños. No, ok, correcto. Eso es, lo entiendo como la segmentación RISC. Y la CISC, aquí dice Manuel de Santiago, el RISC es más rápido. Mm, sí, ok, lo puedo entender. Es más rápido, ¿por qué? Porque el volumen de instrucciones es más pequeño, ¿sabes? Y la CISC, segmentación CISC, ¿alguien? ¿Nadie? A ver, Cintia, que sacó casi 10. A ver, Cintia, dime la, no diferencia, bueno, sí, la diferencia entre el procesamiento de instrucciones de forma segmentada RISC a CISC. También en tu examen tienes la respuesta, pero la tienes bien. Dice, los procesadores RISC tienen un conjunto más pequeño de instrucciones con pocos nodos de direccionamiento. Ok. ¿Y los CISC?
¿Sí me escuchas, Cintia? Ok, es que no se puede conectar. Entonces, ah, Manuel de Santiago dice, los CISC usan instrucciones x86 de 32 bits. Por Pues, los dos, ¿no? sí, de hecho, nada más la única diferencia, pues, para entenderla bien, es el volumen que soporta las instrucciones. La segmentación RISC es el que soporta menor volumen de instrucciones para que el procesamiento de esos datos sea más rápido. Y la segmentación CISC es la que su volumen de, de so- que soporta datos pues es mucho mayor, ¿sale? Es para instrucciones más complejas, con mayor volumen. Entonces, esto que comenta Manuel, pues entra en los dos tipos de, de distribución de datos, tanto en 32 bits como en 64. O sea, ahí no, no hay mucha diferencia, ¿sale? Entonces se entiende esa parte para poder entender el tema de la arquitectura IA 64. Primera, que los ciclos tanto de búsqueda, de ejecución, de, perdón, de búsqueda, de codificación, ejecución y memoria, eso va a ser aplicable tanto en los sistemas de 32 bits como en los de 64. ¿Vale? Esa es una. La otra, la forma de procesamiento en los procesadores, tanto escalares, paralelos, la forma de distribuir la información pues va a ser de manera gradual. Y tercera, que se va a poder difundir la información en los tipos de segmentación que son tanto en RISC como en CISC. ¿Vale? Entonces, a ver, entonces dice, el mecanismo de pila de registro de IA 64 evita el movimiento innecesario de datos hacia y desde los registros en las llamadas y retornos de procedimientos. Ahí que dice, ahí en este renglón y un cuarto, déjenles comparto la pantalla. Aquí, en este, iniciamos nada más un renglón y un cuarto, y dice el mecanismo de pila de registro de la arquitectura IA 64 evita el movimiento innecesario de datos hacia y desde los registros y llamadas y retornos de procedimientos. ¿Sale? Entonces sí se entiende por qué quiero retroalimentar la información de los temas pasados, porque aquí vamos a estar viendo y pues es necesario comprender los temas de las actividades principales de, de la ejecución de los programas, ¿vale? Aquí comenta llamadas y retornos de procedimientos. Alguien que me diga qué es lo que entienden por llamadas y retornos de procedimientos en los 4 puntos principales de- del ciclo de instrucciones. ¿Qué parte dice de llamadas y retornos? No lo leo. Aquí Ah, aquí ya lo vi. Desde el registro de las llamadas y retornos de procedimiento. Pues por ejemplo en búsqueda, pues directamente es correcto, la la página. primera. Ujú. Registros, memoria, ¿vale? Retorno de procedimientos. El retorno de procedimientos en el ciclo de instrucciones
lo podemos entender de dos partes, de dos vertientes. Primera, para hacer un retorno de instrucción, ¿qué es lo principal antes de retornar? Es guardar la información, ¿sale? Entonces, por eso el último de los ciclos de memoria de instrucciones es precisamente es el guardar los datos, es memoria, ¿vale? Después dice, el mecanismo proporciona a cada procedimiento invocando un nuevo marco de hasta 96 registros. El, el, el entender o verificar 96 registros, ¿ustedes qué piensan que al tener 96 registros, la segmentación podría ser CISC o RISC? ¿Ustedes creen que 96 registros es mucho? No creo, No es correcto. ¿Por qué, José Martínez? pues, pues porque yo digo que, pienso que pues puede haber millones de registros. Ajá, Entonces, se me hace muy poco 96, esa ha de ser CISC. Tienen correcto. menor capacidad que Ah, la RISC. ok. Aquí yo aún, pues, toco el tema de su línea de tiempo de los microprocesadores. ¿Recuerdan cuántos bytes tenía el valor de un registro? En su línea de tiempo agregaron la información de cuántos bits soportaba o tenía el valor de un solo registro. Pues al ¿Recuerdan? principio desde menos de un byte, no creo. ¿Es correcto? Recuerdo algo así. Ajá, Y conforme fue evolucionando, ajá, el ser humano, pues también fueron evolucionando las computadoras ujú, hasta lo que más comúnmente conocemos ahorita que son 64 bits. ajá, es correcto. Bien, entonces se entiende, ¿va? Entonces, Sí, dice, ¿cuándo se entra a dicho procedimiento? ¿Sale? O sea, de tener el conocimiento el total de número de registros que podemos llegar a tener, ah, se realiza, por ejemplo, el siguiente paso en el ciclo de instrucción. El compilador especifica el número de registros que necesita el procedimiento de instrucción. Aquí, qué bueno, les voy a preguntar a ver si se recuerda. En los pequeños códigos que revisamos en el compilador 8086, ¿recuerdan cuál era alguna de las instrucciones en las cuales se les daba un valor a, a una variable? Que eran las variables de uso general, de asignación de datos, asignación de... De lo del ensamblador, Ajá, para asignación era AX, ¿no? ajá, de propósito general. Ujú. Les pregunto por qué, bien. Si analizamos bien lo que dice este último apartado del párrafo, dice, el compilador especifica el número de registros que necesita el procedimiento de instrucción. En el código, nosotros qué hacíamos al momento de darle, de querer plasmar o imprimir un mensaje. Pues primero, al compilador le teníamos que especificar dónde íbamos a guardar el valor de ese registro. Como lo comentan, es los valores o los registros de datos de propósito general. Uno era AX, otro DX, otro BX, ¿vale? Entonces, para que se entienda esa parte. Es la arquitectura de Itanium se basa en el paralelismo, otro punto por lo cual quise retroalimentar el hecho de tanto el ciclo de instrucción como tipo de procesamiento. ¿Vale?
de un paralelismo explícito a nivel de instrucción. En el compilador decide qué instrucciones ejecutar en paralelo. Esto contrasta con las arquitecturas superescalares, que dependen del procesador para gestionar las dependencias de instrucciones en tiempo de ejecución. Los núcleos ejecutan hasta 6 instrucciones por ciclo de reloj. A ver, alguien que me diga, creo que también esa pregunta, creo que todos la tuvieron bien, pero quiero que me lo comenten ahorita. La, la diferencia entre, entre el procesamiento paralelo y, y superescalar. También está bien fácil, para no irnos como gorda en tobogán y entenderlo todo. Pues el superescalar de todos, o sea, aunque sigue haciendo más de una instrucción, las tiene que hacer en orden. Sí, O sea, la búsqueda mental, la decodificación y ujú, así. Y el paralelo sí puede estar ejecutando una y otra, a la par, ¿no? ajá, sí, pues por eso es paralelo, Ujú. ¿sale? La diferencia como más tangible o más entendible, el paralelo, que es una instrucción y una instrucción. Las dos pueden irse ejecutando al mismo tiempo. Las superescalares es como el conjunto de instrucciones. Esta, bueno, por ejemplo, decirlo de esta manera. Son dos, pero Del mismo tipo. sí, pero en forma segmentada de mínimo como de dos segmentos, ¿sí? Por eso la palabra superescalar, o sea, que como que va una tras otra y cada momento de ejecutar una instrucción, la memoria de las instrucciones pues va siendo pues de mayor información, por decirlo así, ¿vale? Dice que depende del procesador para gestionar dependencias de instrucciones en tiempo de ejecución. ¿Cuál creen que ustedes sea más eficiente o más rápida? El procesamiento del paralelismo o las superescalares. Creo yo que el paralelismo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la instrucción va encaminada una con otra, ¿vale? Después, es una arquitectura de procesadores para mayor rendimiento y mayor capacidad. Una, memoria virtual. ¿Qué entendemos por memoria virtual? Pues que no existe como tal. Es correcto, es intangible. que no, que no es física, Ah, ok, perfecto. ¿Y memoria física? Pues pues es eso, así que que existe, que sí físicamente existe. Por ejemplo, La memoria, RAM existe físicamente. ujú, Este, la el- memoria USB, la- micro SD, ajá, y virtual sería un espacio dedicado en el disco para el tránsito, como la memoria, pues, no sé si la sería de la la caché, nube, por ejemplo. sí. La memoria virtual, en un ejemplo más claro, sería
Sale, les comentaba, para entenderlo así más fácil, la memoria virtual, en pocas palabras, sería la memoria ROM. Y la memoria física, pues sí, como lo comento, será una memoria RAM o algún dispositivo de externo de entrada de información, tales como discos duros, USB, X o Y. ¿Sale? Y dentro de la memoria física entra el aspecto de pila de registros. La pila de registros no es otra cosa más que la forma de analizar o de ordenar la información. ¿Sale? Entonces, pasamos a la página número 2. Dice, la arquitectura IA64 de Intel fue lanzada en 1999 y no es directamente compatible con el conjunto de instrucciones IA32, como sí sucede en el caso de las arquitecturas Intel 64 y AMD 64. ¿Por qué hace hincapié en el tema de Intel en esta evolución de la arquitectura de 32 a 64 bits? Porque pues como en la línea de tiempo de su tarea que me mandaron, Intel pues es el pionero de, de la evolución de los microprocesadores, la cual en uno de sus exámenes les puse una pregunta como que era doble negación, en la cual puse que Intel se basaba o que sus principios eran más enfocados al, al alto almacenamiento de memoria, más sin embargo, no a la velocidad de procesamiento de información. Entonces, aquí hace mucho hincapié en la velocidad de procesamiento, ¿sale? IA64 es la arquitectura utilizada por la línea de procesadores Itanium e Itanium 2, por lo que inicialmente fue conocida por el nombre de Intel Itanium Arquitectura. Bueno, arquitectura Itanium Intel, ¿vale? Los conjuntos de registros que incluyen este tipo de arquitectura son los siguientes. ¿Alguien que me ayude con el primero? Registros generales. Son los encargados de almacenar los datos empleados por todas las operaciones enteras. Son visibles por todas las instrucciones, tanto las de nivel usuario como las privilegiadas. Por cada registro existe un bit que cuando tiene un valor de 1 indica que alguna operación especulativa de carga hacia dicho registro ha generado una excepción que debe ser atendida. Ok. ¿Qué, qué entendemos por el hecho que dice que cargar un registro, bueno, un registro que ha generado una excepción que debe ser atendida? Yéndonos o recordando el código que realizamos. Una excepción sería una interrupción cuando nosotros registrábamos o cuando hacíamos la llamada a imprimir. Antes de imprimir, ¿qué hacíamos? Hacíamos una interrupción. ¿Para qué? Para que el código, nuestro código, regresara al ciclo, guardara la información y regresara y otra vez a lo mismo. Hiciera la búsqueda, ejecutara cada uno de los valores que le dimos a cada instrucción y se decodificara la información. Entonces, se entiende, ¿va? Que cada interrupción debe ser generada después de una búsqueda y de una ejecución. ¿Sale? Registros de coma flotante. ¿Quién me ayuda? Cintia, ¿ya me escuchas? ¿Ya funciona tu audífono? Creo que ya, profe. Ok. Sí. Ayúdame con registros de punto flotante. De coma flotante, perdón. Registro de comas flotantes. Forma de notación científica usada en los computadores con el cual se puede representar números reales extremadamente
grandes y pequeños de una manera muy efectiva y compacta, y con lo que se puede realizar operaciones aritméticas. Ok. Este tipo de registro de datos, al hecho de escuchar números real extremadamente grandes y pequeños, ¿qué forma de segmentación sería? ¿O qué forma de segmentación ustedes utilizarían? Pues entre enteros y flotantes, ¿no? No, pero ¿qué tipo de segmentación podría englobar el poder manejar registros grandes y pequeños? ¿Utilizarían la segmentación RISC para poder llevar a cabo estos dos tipos de registros? No, que no era el CISC el de gran tamaño. Por eso te pregunto, ¿utilizaría Ok, el tipo de segmentación? sería el CISC para Eh, más tamaño. Es correcto. Sí, sí, sí. Entonces, sí se entiende, sí entendemos todos de que el entender el procesamiento de datos de tipo paralelo, escalar, la forma de segmentación, de entender la forma de segmentación, tanto SIS como RISC, el ciclo de instrucciones y todo eso, todo va de la mano. O sea, ¿sí? ¿Sí se entiende? Entonces dice, de una manera muy eficiente y compacta y con la que pueden realizar operaciones aritméticas. ¿Ok? Eso. Es ahí con todas las palabras, creo que este es fácil de entender la evolución o cuál es el objetivo de la evolución de IA32 a IA64, ¿sale? Que todo vaya encaminado tanto velocidad de procesamiento como capacidad de memoria, ¿sale? Ah, y una de las otras características, pues no menos importantes, ¿verdad? Que son el registro de salto, que es ¿cuál? El registro de salto. Alguien que me diga el, el nombre de la variable que utilizamos en nuestro código, en el compilador, para hacer un registro de salto de instrucciones. Pues la palabra lo dice, Jump. es correcto, ¿sale? Es darle la indicación a una instrucción que va a brincar, más bien, de especificarle a qué parte de nuestro código va a ser el salto y qué es lo que va a volver a repetir, ¿sale? El registro de instrucciones, pues no es otra cosa más que el valor que le asignamos a cada una de nuestras variables. Máscara de usuario. La máscara de usuario, no sé si recuerden, que era lo que poníamos al principio de nuestro código. ¿Qué poníamos? Alguien que me acuerde. Se los voy a poner aquí. ¿Recuerdan esta parte? Punto model, punto stack y punto data. Supongo que no, ¿verdad? Pues no dice nada. Bueno, el punto que dice aquí que máscara de usuario es el parteaguas de todo código, ¿sale? Es como el título invisible de un código, ¿sale? El tipo de código o tamaño de código que vamos a utilizar, el stack y el data, el tipo de procesamiento o de tipo de variables que vamos a ejecutar en nuestro compilador, ¿sale? A eso se refiere nuestra máscara de usuario.
El otro, identificadores del procesador. Alguien que me ponga un ejemplo de identificadores de procesador, está muy fácil. Giovanni, Manuel. Aquí es identificadores del proceso, no del procesador. No. Un identificador de un proceso que es una variable. Por ejemplo, cuando le asignábamos el valor a AX, ¿con qué variable lo hacíamos? Con la variable move, ¿sale? Es un identificador de instrucciones o de proceso, ¿sale? Y registro de aplicación. Registro de aplicación no es otra cosa más que la memoria después de la ejecución de las instrucciones, ¿vale? Después dice, las características de la arquitectura IA64. La primera, gran cantidad de registros. ¿Qué entendemos por gran cantidad de registros? Que la segmentación que utiliza la nueva arquitectura IA64 es ¿cuál? No es muy repetitivo. Es correcto, es muy repetitivo, pero es mejor que se repite que lo entendamos, ¿vale? El 2, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es? La de leer eso. Sí, Yo, tener paralelismo explícito en el código de máquina. Dependencias entre instrucciones son encontradas y manejadas por el compilador, no por el procesador. ajá. Tener paralelismo explícito en el código de máquina. ¿Cómo entendemos eso? El paralelismo es una forma de ordenamiento nada más de las instrucciones, ¿sale? Para que las instrucciones se puedan ejecutar pues, de manera y paralela, ¿no? Porque vayan encaminadas o enfocadas al mismo objetivo, ¿sale? El punto número 3, Aldo. Aldo no tiene micro, profe. Ok. Bueno, Tumero. Hey, las instrucciones de las distintas ramas de un salto son marcadas por registros de atributo para ser ejecutadas simultáneamente. Ok. Mm, fácil de entender, bueno, de poder comprender. Las instrucciones de las distintas ramas que son marcadas por registros de atributo para ser ejecutadas simultáneamente. La instrucción, ¿recuerdan qué instrucción ah, realizaba la, la finalización de nuestro código? La cual tenía tres ramificaciones, que era 9H, 21H y 4CH. ¿Sí la recuerdan? ¿No era el lent? Es correcto, el int, ¿sale? Entonces las instrucciones aquí, como lo dice, van encaminadas a asignar, dice, atributo para ejecutar las instrucciones simultáneamente. Entonces, mientras, por ejemplo, el int hace la interrupción para realizar la impresión en pantalla, el ciclo de búsqueda de datos, pues ese no para, ¿sale? Entonces, la característica que, que, que se entiende en la arquitectura IA64, que se puede hacer una interrupción, mas, sin embargo, el ciclo de instrucciones pues continúa, no se detiene, ¿vale? El 4, carga especulativa, se cargan datos de memoria anticipadamente. Volvemos a lo mismo, es el ciclo final del almacenamiento de memoria, ¿vale? Mm, Dice, esta arquitectura es una nueva solución para proporcionar soporte desde el hardware al paralelismo en las instrucciones. IA64 está basada en un paralelismo explícito a nivel de instrucción,
con el compilador tomando decisiones acerca de instrucciones a ejecutar en paralelo. Esto permite al procesador ejecutar hasta 6 instrucciones por ciclo de reloj. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma de segmentación de la arquitectura IA64 evolucionó a la segmentación CISC, ¿sale? Que es la forma de almacenar tanto más información como más velocidad de procesamiento de las instrucciones, ¿vale? Dice, en la actualidad, Intel realizó una notificación de cambio de producto, que fue precisamente eso, los sistemas operativos manejables de 32 bits a 64 bits, que fue como que muy marcado el hecho de- adquirir algún equipo de cómputo. Pues lo primero, los que tenían, estaban como empapados un poquito en la información del procesamiento del equipo, pues, hacían mucho hincapié en buscar de que, pues, qué tipo de sistema operativo era, de 32 a 64 bits. Entonces, obviamente nos encaminábamos el hecho de elegir el equipo que manejara un sistema operativo de mayor velocidad de procesamiento encaminado a qué? Pues a 64 bits. Dice, dado a conocer el procesamiento del Titanium ha alcanzado su ciclo de fin de vida, es decir, que oficialmente no se fabricará ningún equipo de cómputo de esta familia, dado que llegó a tener 4 modelos. Los modelos, ahí los comento, ¿vale? Dice, esta familia de equipos de cómputo es muy curiosa, y es que ha sido la única que emplea la arquitectura IA64 desarrollada por Intel en cooperación con Hewlett Packard, en este caso HP. Con este movimiento parece que Intel ha puesto una piedra más en el ataúd sobre el futuro de la microarquitectura IA64. Entonces, aquí yo no estoy muy de acuerdo porque los sistemas operativos en la actualidad obviamente ya están totalmente arraigados con el aspecto del procesamiento de información de la arquitectura IA64, que está basada en la segmentación de instrucciones y almacenamiento de memoria del procesamiento CISC, ¿sale? Dice, la IA64 fue originalmente concebida por Intel para reemplazar la arquitectura 32 de 32 bits a principios del siglo como una arquitectura de procesadores 64 bits estándar en la industria. Vuelvo a lo mismo, ahorita todos los equipos de cómputo ya están básicamente compuestos con la arquitectura de 64 bits. ¿Para qué? Pues para un mayor desempeño de funcionalidad y procesamiento de- de datos. Por ejemplo, a comparación o sea, bueno, aquí lo comenta, de AMD. Dice, AMD sentó las bases de su vida rival con AMD 64, que podrá convertirse en un sistema operativo de 32 y 64, que ganó la batalla por la popularidad sobre IA64, ya que mantuvo una compatibilidad completa con 32, con sistema operativo de 32 bits. ¿Ustedes no les llegó a tocar que no sé, querían actualizar o instalar algún controlador diferente para una cámara externa X o Y, pero el software no era compatible? Por ejemplo, si la cámara era un dispositivo pues, actual o nuevo y la computadora era anterior, ¿qué te pedía? El controlador ocupaba ser precisamente al sistema operativo de 32 bits y no te permitía realizar como la instalación de algún tipo de software que fuera más actual y que ocuparía la arquitectura de 64 bits. ¿Qué les llegó a pasar? Sí, sí, por eso tenían que existir los drivers para las dos arquitecturas o Por un ejemplo, ¿qué te pasó? tarjetas de audio cuando todavía manejábamos sistema operativo XP. Ajá,
Había tarjetas que no podía trabajar. O yéndonos un poco antes, yo no, pero el papá de un amigo nos apoyaba e incluso modificaba propios drivers para poderlos Ujú. implementar. Teníamos ahí una tarjeta Task. Estábamos haciendo un radio aficionado. Entonces Ujú. era una tarjeta Task viejita. Y para poderla montar en el sistema operativo de 64 bits, el papá de mi amigo se puso a, a modificar el driver directamente para poderlo hacer funcionar en la arquitectura de 64. ¿Y cómo lo modificó? Desconozco, o sea, parecía registro directamente de como tipo ensamblador, veías Ajá. puros números y ya nada más él, él lo instaló. Y pues sí, o sea, él decía que era muy común que antes, este, tuvieras que incluso programar tu propio driver en algunas situaciones. Ujú. Ok, es Sí, sí, correcto. Por ejemplo, es un profe mm, de computación que da en Sóquite ahorita, justamente. por ejemplo, un ejemplo un poquito más vago es, no sé si les ha tocado, por ejemplo, que hayan querido instalar algún sistema operativo, por ejemplo, no sé si en aquel entonces fue el Windows 7 con sus diferentes tipos de modelos, Home, Premium, y qué sé yo. En cada versión como más nueva del Windows 7, al quererlo instalar con un equipo, por ejemplo, que de fábrica venía con el Home Basic, no sé, al querer instalar una actualización del sistema operativo, no lo permitía. ¿Por qué? Porque la computadora, su arquitectura física o de tamaño de memoria, pues era en base a la arquitectura de 32 bits, que no te dejaba instalar el sistema operativo. No como tal de que no te dejara, lo podías instalar, pero, por ejemplo, los controladores de la definición de pantalla, de conectar un mouse por parte vía Bluetooth o algo, los controladores no eran compatibles con ese sistema operativo. Entonces, si les llegó a pasar, a mí en lo personal me llegó a pasar al momento de que yo quería instalar, por ejemplo, alguna versión más nueva de un sistema operativo. Entonces, ahí se entiende el tema de la arquitectura y la evolución de sistemas operativos de 32 a 64, contemplando los puntos que les vuelvo a repetir, el procesamiento tanto de la forma paralela como escalar, los principales tipos de instrucción y ¿cuál era el otro? Am, caray, ya está. Se me fue la onda. Uno era el procesamiento paralelo, paralelismo, los 4 puntos principales de la ejecución de instrucciones. Y las segmentaciones, tanto RISC y como SYSTM. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Sí, Sí. sí se entendió. Perfecto. ¿Dudas, quejas, sugerencias? José Luis, Aldo, Juan Manuel, Cintia, ¿está claro? Sí, ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, como ya fueron bastante días que no les he dejado tarea, pues, ¿qué creen? Ahora sí les voy a dejar. Muy bien. ¿Cuál será? Pues ahí les van.
Vamos a ver. No, no puede ser. Se, va que se van a salvar. Pues se van a salvar nada más por ahorita. Igual mañana. Bueno, no, pero aquí la tenía. Mm, Y qué suerte tienen, ¿eh? ¿Qué le pasó, profe? ¿Pantallazo? No, es que como en el trabajo tengo dos equipos y las actividades las dejé en otro equipo. Diablos. Bueno, tienen suerte. Pero no, no, no. Mira, yo recuerdo que ahorita para volver a las 6 se las envío en el transcurso del día. ¿Sale? Muy bien. ¿La va a subir a Entonces, la plataforma? lo subo a la plataforma y se los hago llegar por WhatsApp también. Ah, muy bien. Gracias. Entonces, ¿todo claro? ¿Alguna duda respecto a, no sé, el tema de segmentación, tipo de procesamiento paralelo, escalar? eh, ¿Sale? Entonces, ¿se les hace interesante este rollo o nomás estoy hablando al aire? No, sí está interesante, profe. Necesitamos de saber todo ese rollo. Sí. Por ejemplo, lo que trato de hacer es que pues, la información que no sea mucho bulto, ¿ah? Las presentaciones sean pequeñas y que prefiero mejor explicar puntualmente cada uno de los puntos para que no haya inconveniente. Entonces, ¿Cómo se llaman? Pues la información está muy sintetizada, muy bien. ajá, Como ya se lo he dicho, se nota que tiene dominio del tema. gracias. Vuelvo a hacer la invitación. Ajá, Este, ahí lo que les está faltando o nos está faltando a los compañeros y a mí es verlo físicamente. ajá, Y ya que no se puede hacer eso, le invito a checar es un juego de computadora ajá, que se llama eh, Build PC Simulator o simulador de construcción de computadoras. ok, no lo conozco. Pues sí, se trata de eso, eres una tienda de tanto de reparación como de ensamblado de computadoras. Ajá, Entonces trae para ensamblar todo tipo de computadoras, tanto actuales como ok, más viejitas, discos duros, bueno, normales, de estado sólido, del NUME y todo ujú, ese tipo de cosas. Hay mucha tecnología que ha estado saliendo pues de a lo mucho 2 años para acá que quizás hay compañeros que ni siquiera conocen, o sea, ujú, el hay quienes estamos actualizándonos apenas con un disco duro de estado sólido y ahora pues ya está la arquitectura, bueno, ya tiene un rato, pero está el M2, el NVMe, ujú. todo ese tipo de cosas que pues lo vemos, bueno, yo lo vi primero y dije, ah, será una memoria RAM o qué. Y hasta Ajá, después ajá, descubrí que era un disco duro. Entonces, le digo, desgraciadamente por como no se puede hacer presencial y ver cómo armar, desarmar físicamente, una ajá, computadora, sí, sí, pues buscar alguna herramienta. Entonces, sí, pues le digo, está esa posibilidad. No sé si puede incorporar algún tipo o la otra que le decía al profesor de la clase anterior de Arquitecturas 1 ajá, era grabar el ensamble y desensamble de alguna computadora que tuvieran ahí.
que en caso de que, de que no tuvieran, de, de que no tuvieran la posibilidad, yo le dije y también se lo extiendo a usted, tengo computadoras viejas aquí este, de deshuese Ajá. que, que con gusto yo les puedo prestar y pueden desarmarlas y mostrar y miren eh, no sé, de aquí está la fuente de poder, acá está la tarjeta Ajá. madre, en la tarjeta madre podemos ver esto y esto y esto. Ajá. Entonces, pues creo que esa es la parte que falta nada más de esta materia, o sea, poderlo ver más tangible. Palpable y tangible, es correcto. Exactamente. Sí, sí. Mira, yo les comento, entre semana, yo en mi trabajo aquí en Jerez y trabajo en Aguascalientes. En Aguascalientes trabajo en el IMSS, estoy ahí en la de sistemas. Ah, en la semana voy a hacer lo posible para grabar un video o igual para explicar, el servidor del IMSS, pues sí está muy complejo, ¿ah? Y está muy padre, muy interesante. Entonces, si tengo oportunidad de poder grabar alguna información para que igual conozcan un tipo de servidor así como los del IMSS, lo hago y pues ahí lo trato de explicar. Igual en la próxima semana tocamos el tema de algo que sea ya más palpable, más, que sea físicamente, pues para poder entender todo lo teórico que hemos estado viendo. Entonces, bien, buen punto. Pienso que sí, también ya, la teoría es primordial, ¿verdad? Pero también el aspecto físico, pues sí, influye mucho en el aspecto del conocimiento. Entonces, vamos a- voy a tratar si tengo la oportunidad de ir a Aguascalientes a cubrir allá en la semana para poderles mostrar el tipo de instalación del servidor, de los switches, de la forma de cascada de instalación de los nodos, de cómo ponchar un cable X o Y, no sé. Entonces, para que sea un poquito más práctico, ¿sale? Todo lo que nos faltó en las clases piratas de redes. En las clases, ¿qué? Piratas. Piratas de red. ¿Por qué piratas? No, pues le digo que no, no hacemos Ah, nada. que no Ajá. estaban. Ok, entiendo. Perfecto. Entonces, pues vamos a tratar que no sea de esta manera. ¿Sale? Entonces, ¿dudas de parte del tema? ¿Estamos bien? No, arquitectura 64 creo que está bien, de mi Perfecto. parte. Ok. Pero recuerden que arquitectura IA 64 conlleva todos los temas anteriores que hemos visto, ¿eh? Todos. Sí, sí, sí. Entonces, nada más para que esté ahí entendido bien. Entonces, pues, sin más por el momento, pues nos pasamos a retirar. Ya en el transcurso del día les hago llegar la pequeña tarea pues es de investigación. O sea, no es mucha información. No soy, ya creo que ya se dieron cuenta que no soy mucho de atiburnarlos de información o de no explicárselas o de dejar tareas y que sean muy complejas y eso. Entonces, ahí estoy en contacto con ustedes, ¿vale? No sé si ya todos ya revisaron sus calificaciones, espero que sí, y pues todos salieron bien, o sea, nadie reprobó, creo que vamos por buen camino, ¿sale? Entonces, pues me despido, que tengan buen fin de semana, buen puentecito, gracias a Benito Juárez, gracias. Entonces, y pues viva México, dale, me despido, hasta luego, que tengan buen fin de semana. Bueno. Igual, gracias.